¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Retornamos ¿Quién es quién? Por Luna TV, Canal 53. Yo les diré algo. Yo he sido un crítico durante todo este proceso de Jean Alain Rodríguez. Por mí que se pudra Jean Alain, como le decíamos, que se pudra Jean Alain en la cárcel. Jean Alain se puede podrir en la cárcel, que boten la llave y que dejen preso al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Pero hay algo que se llama justicia. Y aunque yo tenga un deseo, aquí yo voy a pedir justicia. Y hay algo injusto en el caso de Jean Alain. El Ministerio Público abusivo, Ministerio Público abusador, le tiene retenido a Jean Alain unos inmuebles que Jean Alain los compró hace 20 años. Hace 20 años, lo primero es que Jean Alain no era procurador. Hace 20 años, Jean Alain no estaba en el gobierno. Quien estaba en el gobierno era Hipólito Mejía hace 20 años. Entonces, Jean Alain compró un inmueble hace 20 años. El Ministerio Público le tiene un caso e inmediatamente ese inmueble incautado. ¿Pero y por qué usted tiene que incautar ese inmueble? Entonces le tienen 2 inmuebles a Jean Alain incautados y no se lo quiere devolver el Ministerio Público. Inmuebles comprados hace 20 años y que el Ministerio Público tiene las informaciones y que el Ministerio Público sabe que fueron comprados por Jean Alain Rodríguez hace 20 años. Y eso es abusivo de parte del Ministerio Público. Eso no es justicia. Abusadores. Busquen cualquier pretexto que se pudra en la cárcel Jean Alain. Sí, pero vamos a devolverle esos inmuebles que él compró antes de ser funcionario. Vamos a devolvérselo. Al menos que el Ministerio Público descubra que ese dinero con que él compró ese inmueble era un dinero por ahí de lavado, de droga o de otra cosa. Pero tendría el Ministerio Público que presentar otro caso, no este. Porque a él lo están persiguiendo por el caso de la Operación Medusa. La Operación Medusa. Porque él fue Procurador General de la República. Y es un caso por su gestión en Procuraduría, no de hace 20 años. Y ahí eso es un abuso de parte del Ministerio Público, un verdadero abuso. Señores, yo no tengo nada en contra de Máximo Castro. Yo he entrevistado a Máximo Castro, me parece una persona muy agradable, un político con habilidades, un político formado, curado, un veterano, Máximo Castro. Para mí, Máximo Castro es un hombre de bien. Pero hay algo, no es obligado que él tiene que ser diputado. Máximo Castro no es obligado. Y anda en Santiago desde ayer el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Tácito Perdomo. Y él Tácito cree que es obligado que tiene que ganar Máximo Castro. Y ahí andan braviando y revisando los votos nulos. Pero yo quiero que ustedes vean este voto de Máximo Castro, que no fue un voto en la urna, ni fue un voto en el proceso. Y yo le voy a decir por qué no fue un voto en la urna ni en el proceso. Si la producción me ayuda con esa boleta marcada con el rostro de Máximo Castro como diputado en la circunscripción número 1 de Santiago. Como se están revisando los votos nulos, entonces al juez, ahí está, amigo televidente, el juez dijo, no, este es nulo este voto de Máximo Castro. Delvis, ¿y por qué es nulo? Si está en el recuadro de Máximo Castro, no se rueda para ningún lado. Pero fíjense bien,
amplíen. Es nulo porque ese voto fue marcado con lapicero y en la Junta usted no vota con un lapicero. Usted vota, yo voté con un marcador, como le llamamos comúnmente. Fue con un marcador, no con un lapicero. Entonces ese voto de Máximo Castro está marcado con un lapicero, no con el marcador que te dan en la Junta, sino con un lapicero. Ese voto es nulo, véanlo ahí. Esto es con un lapicero, eso no es un marcador. Mello es un lapicero que tiene ahí. No es a la mala, Máximo Castro. No es a la mala, no es obligado que tiene que ser diputado. Ya son 38 años como diputado. Ya está bueno, Máximo Castro. Ya está bueno. Así. Para eso que quieren conteo de votos nulos. Con un lapicero lo marcaron. Eso quiere decir que no fue un votante. Porque al votante le dan un marcador. Y todos votamos con un marcador. Y en cada urna, en cada casilla para votar, había un marcador. A mí en la mesa electoral que yo voté, en el centro de votación, habían, por el lado que yo fui, yo voto en la 0478A, ahí en el INESPRE. Y habían 3 cajas, 3 cabinas para yo ir a votar. Y en cada cabina había un marcador. Y yo elegí la que yo entendía que estaba más oculta, para que nadie viera por quién yo voté. Entonces ahora aparecen los votos de Máximo Castro con un lapicero. ¿Y dónde fue que lo hicieron? ¿Y cuál fue el genio que se le ocurrió marcar los votos con un lapicero? ¿Pero cuál fue el genio? Y le dijeron a la Junta, no señor, eso es nulo. Eso es nulo, eso es con un lapicero. Nosotros no tenemos lapicero aquí en la Junta. Es un marcador que usamos. Abusadores, tramposos. No es a la mala que tiene que quedarse Máximo Castro. No es a la mala. Y no forcen. No forcen, no sigan forzando. No sigan forzando. Que se le puede dañar la rosca. La rosca de medio, la tuerca. Se puede correr. No sigan apretando. No sigan forzando. Ya Máximo Castro perdió. Perdón, ya Máximo Castro perdió. Si usted quería ayudar a Máximo Castro, era el día de buscando los votos. Era ahí. Pero ya perdió, ya está bueno. Son 38 años. Y como andan los mensajes por ahí en redes sociales, salimos de él. Salimos de él. Pero ven acá. Vamos a seguir. Vamos a seguir con otros temas. Que hay más. Leonel Fernández. Una locución al país. Un video anda por ahí en redes sociales. Leonel Fernández se dirigió al país. Y el tema principal de Leonel Fernández, defender la Constitución. Escuchen lo que dice Leonel Fernández. Pueblo dominicano, no le vamos a desamparar. La fuerza del pueblo seguirá defendiendo nuestra Constitución. ¿Y por qué Leonel Fernández ya dice que va a defender la Constitución? Porque el lunes, en la semanal, el presidente Luis Abinader la dejó caer. De que él no va a modificar la Constitución, de que él no se va a presentar como candidato. Pero ya el presidente Abinader en reiteradas ocasiones ha dicho que él va a modificar la Constitución, que va a presentar la propuesta, pero que él no se va a presentar como candidato, pero que la va a modificar. Yo le diré algo, en el 16, en el 20, en el 19, Luis decía que no se iba a reelegir y ahí está, reelecto. ¿Y cuáles son las garantías de que si él modifica la Constitución no se va a presentar? ¿Y cómo yo le creo, señor presidente? Si usted en el 19 decía que no se iba a reelegir si ganaba las elecciones, ganó las elecciones y se reeligió sin ningún tapujo.
¿Y cómo yo le creo de que usted no se va a presentar? Entonces ya Leonel Fernández desde ya está diciendo que él va a defender esa constitución. Delvis, mira que el presidente ha hablado de que le va a poner ahí unos candados. Léanse a Eduardo Jorge Prats. ¿Qué dice Eduardo Jorge Prats de esos candados? Que si Luis Abinader modifica la constitución, si toca el nunca jamás, y aunque le ponga candados, eso es borrón y cuenta nueva. Eso es de ahí en adelante. Eso lo hizo Putin en Rusia. Impedido de volver al gobierno. Puso un títere en el gobierno. Ya él no podía más. El títere vino, modificó la constitución y le puso los candados que habla el presidente Luis Abinader. Sí, le puso esos candados. ¿Pero usted sabe lo que dijo Putin? Sí, los candados están. Pero esto es borrón y cuenta nueva. Esto es de aquí para adelante. Y ahí está Putin en Rusia. Eternamente. Entonces, el presidente Abinader con su Congreso podrá ponerle los candados, pero inmediatamente vendrán esa ola de juristas, de constitucionalistas diciendo, sí, tiene los candados, por esto es de aquí para adelante. Esto es del 28 para allá, por lo que él puede reelegirse. ¿Cómo lo hicieron en Rusia? Entonces, aquí no solamente son los del PRM los que piensan, no son los del gobierno, hay otros que piensan, y dentro de esos otros está Leonel. Entonces ya Leonel se declaró nuevamente el guachimán de la Constitución. Y yo les diré algo, Leonel va a conseguir un respaldo popular, un respaldo masivo en defensa de esa Constitución. Y Leonel siempre ha sido coherente. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con Leonel. En muchas cosas no estoy de acuerdo con Leonel. Pero Leonel nunca modificó la Constitución para reelegirse. Nunca. Leonel ganó en el 1996 y la Constitución se lo permitía. Pero en el 2000 no fue candidato. Regresó en el 2004, la Constitución se lo permitía. En el 2008 se reeligió, pero la Constitución le permitía reelegirse. Leonel no modificó la Constitución en el 8, no señor. Leonel le hace una modificación a la Constitución en el 2010. Pero Leonel no se presentó en el 12, no fue candidato. O sea, que la modificación que hizo no fue para él beneficiarse. No, Leonel tiene coherencia con el tema Constitución. Leonel ahí puede hablar a boca llena. Leonel con el tema Constitución puede hablar a boca llena. Ya se declaró un defensor, un guachimán de la Constitución. Y va a tener mucho respaldo, incluyendo el mío. Esa Constitución la vamos a defender. No es verdad que es un trapo, un papel la Constitución. Eso no es verdad, esto hay que respetarla. Esa Constitución hay que respetarla. Y esa Constitución no se va a modificar para beneficiar a un solo hombre, para beneficiar a Luis Abinader. No, ya presidente, ya. 8 años ya. Se religió el domingo y ya. Delvis, pero apenas el domingo y ya usted está hablando de eso. No soy yo que estoy hablando de eso. Fue el presidente el que puso el tema el lunes, la semanal. Fue el presidente el que puso el tema al otro día de reelegirse. Y ese Leonel el que está hablando hoy. Es Leonel el que está hablando. El tema no lo está poniendo Delvis Durán. El tema lo puso el presidente de la República, Luis Abinader. Y el tema lo tiene en la palestra Leonel Fernández. Entonces ya ese tema a ellos les preocupa. Si les preocupa a ellos, a mí también. A mí también. ¿Y por qué a Leonel le preocupa? Pues Leonel sabe que no es lo mismo Luis candidato que un alfil de esos. Y es lo mismo Luis que Carolina Mejía. Y es lo mismo Luis que el insaboro. No sé si es verdad que una Tayota, David Collado. Y es lo mismo Luis que Yayo San Lobatón. Y es lo mismo Luis que el Wellington Arnaud. Es lo mismo. No, esos son chivitos.
Esos son ligas menores, esos son AA y AAA. Luis es Grandes Ligas. Luis Abinader es Grandes Ligas. Leonel Fernández, Grandes Ligas. Los Yayos, Wellington Arnaud, esos son ligas menores. Esos son AAA. Esos no dan para nada. AAA. Entonces, eso lo sabe Leonel Fernández. Eso lo sabe Leonel Fernández. Nadie aquí anda inventando. Ahora, yo que acabo de mencionar a todos esos presidenciables dentro del PRM, señores, pero Hito Bisonó llegó al gobierno en una alianza que hizo con Luis Abinader en el 20. Pero recuerden que Hito Bisonó recorrió el país porque él quería ser presidente de la República. Hito Bisonó tenía un movimiento. Hito Bisonó era candidato presidencial. Aspiraba a presidente de la República, Hito Bisonó. ¿Y cómo es que Hito Bisonó aspiró en el 20 a la presidencia de la República? Y ahora en el PRM, que se está hablando del posible candidato del PRM en ausencia de Luis, que cualquiera de esos pudiera ser. ¿Y por qué nadie menciona a Hito Bisonó? Porque Hito Bisonó pertenece a la comisión ejecutiva de ese partido y tiene un equipo de trabajo. Y fue tan mala, ha sido tan malo Hito Bisonó que nadie lo menciona como candidato presidenciable. Y ha sido tan malo. Y es que no se dio a querer Hito Bisonó. Tiene tanto rechazo Hito Bisonó que nadie lo menciona como presidenciable. ¿Y qué fue Hito? ¿Y cuál fue el desplome, Hito Bisonó? Pero tú eres ministro, Hito Bisonó. Tú tienes una cartera, Hito Bisonó, más grande que la de Wellington Arnaud. Y a Wellington Arnaud lo menciona como presidenciable y a Hito no. Pero Hito Bisonó es una figura que ha recorrido el país más que Wellington Arnaud. Y nadie habla de Hito. ¿Y quién conoce a Yayo San Lobatón en este país? Nadie. ¿Quién conoce a Yayo? Y la gente habla de Yayo presidenciable, pero nadie menciona a Hito Bisonó, un hombre acá que ha recorrido este país. Pero aquí, y David Collado ha recorrido este país más que Hito Bisonó. Imposible. Imposible, pero nadie lo menciona. Sin pena ni gloria, Hito Bisonó. Ese es el resultado de no darse a querer. Parece que Hito Bisonó, parece que Hito, no te diste a querer. Ya para irme, lo dije la semana pasada, lo dije antes de las elecciones, el PRM en Santiago iba a tener la victoria más contundente, era en Santiago. Que donde el PRM verdaderamente iba a dar una pela, era en Santiago. Ahí están los números. Ganaron 13 diputados de 18. Su senador de manera holgada y su candidato presidencial de manera holgada. Entonces, no hay de otra que decir que en Santiago el PRM dio la verdadera pela. Pero ahí hay protagonistas, ahí hay gente que contribuyó. Es verdad que el presidente Abinader arrastró mucha gente, pero en Santiago hay PRMistas. Santiago hay gente que hay que decirle, como Andrés Cueto, que se fajó. Andrés Cueto, presidente municipal del PRM. Como doña Rosa Santos, gobernadora de Santiago y presidenta provincial del PRM. Se fajaron. Andrés Cueto y Rosa Santos se fajaron. Pero también podemos decir de Ulises Rodríguez, que es el actual alcalde de Santiago, se fajó. Andrés Burgos se fajó. Aquí hay gente que no fue candidato, porque los candidatos evidentemente hicieron su campaña. Pero estos dirigentes del PRM, que no eran candidatos, que lo dieron todo en este proceso y que son los héroes, las figuras que contribuyeron al triunfo de todos los candidatos del PRM en la provincia de Santiago. Entonces,
hay que darle su mención, hay que darle reconocimiento a esos héroes. Será hasta la próxima. Nos vemos. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.